Buenas noches a todos los que nos están ahorita siguiendo o a los que posteriormente vean el video que estamos dejando aquí. Estamos esta noche aquí compartiendo con el doctor Jorge Ignacio Sandoval Ocaña, profesor de tiempo completo de la carrera de Psicología de la FE Zaragoza, con un muy amplio currículum, que quise hacer una síntesis, pero la verdad nunca me quedó. Pero bueno, compañero de varias batallas, ¿no? Y de mucho trabajo. Simplemente quiero decir que Jorge Sandoval tiene muchos años trabajando en todo lo que es desde el punto de vista de la psicología social y la psicología del trabajo, aspectos de salud ocupacional, ¿no? Creo que estás en la especialidad, ¿no? ¿Estás ahí con...? No. ¿No? Ok. No. Pero trabajan muy... Y ha estado trabajando en la red de investigadores Ayúdame. En la red de investigadores sobre factores psicosociales en el trabajo. Exacto. Creo que inclusive fuiste presidente, ¿no? De la red. Sí, fui presidente. Creo que de los fundadores, además, ¿no? Sí, fundador. Y ahorita estoy otra vez en la mesa directiva. Estás en la mesa directiva. Ok. Entonces, bueno, estamos hablando con un colega, evidentemente, orgullosamente zaragozano, además, debemos decir, que ha trabajado mucho en aspectos desde antes de que existiera lo tan de moda ahora norma 035, ¿no? De factores de riesgo. Y bueno, ha publicado diversos textos, de los cuales he tenido el privilegio de haber sido invitado para comentarlo en algún congreso y en hacer alguna revisión al respecto, de lo cual me siento muy, muy satisfecho, muy orgulloso. Entonces, bueno, lo invitamos y él accedió amablemente a que nos platicara un poco sobre esto de impactos del teletrabajo y su incremento en la pandemia, que, bueno, el teletrabajo ha existido desde antes, ¿no? Y ya sin más preámbulos, le voy a ceder el micrófono a Jorge para que ya use toda la pantalla completa y nos plantee de esto. Las preguntas, como ya saben, siempre ¿cómo se llama? En el chat de ahí de Face, si nos lo pueden ir poniendo para hacérselas en la parte final. ¿De acuerdo? Adelante, Jorge. Muchas gracias, Sergio. ¿Cuánto tiempo tenemos de la presentación? 30 minutos. 30 minutos. 35, bueno, 40, por ahí. Me voy rapidito entonces. Bueno, es un gusto estar con ustedes a partir de lo que organiza Sergio, siempre haciendo cosas. Ahora en el diplomado de psicología organizacional y pues vamos a platicar un poquito sobre este asunto que hoy todo el mundo habla, ¿no? El teletrabajo y cómo tiene ciertos impactos en todos aquellos que ahora estamos trabajando por este medio, ¿no? Nosotros somos la prueba más fehaciente, ¿no? Que estamos ahora utilizando estos medios para poder seguir dando clases, seguir comunicándonos, tener reuniones y ahora hasta incluso congresos, conferencias y demás es a través de esta vía. Yo creo que vale la pena recordar un poco cuál es el origen del teletrabajo en el mundo, porque aunque hoy todo mundo habla de eso, todo mundo hacemos uso de este medio, y muchos incluso pueden llegar a pensar que es algo realmente nuevo que surge con la pandemia, o un poquito antes, ¿no? De hecho, pues ya muchos sí teníamos contacto a través de este medio con gente de otros países, y etcétera. Sin embargo, su generalización obviamente es a partir de ahora de la pandemia. Pero el teletrabajo, como se le conoce, es algo que surge ya de manera perfectamente definida en los años 70, ya por 1974. Seguramente quienes nos están escuchando, viendo, no pueden no recordar eso porque todavía ni nacían, ¿no? En los años 70 hubo una crisis del petróleo en el mundo. Es cuando se consolida la hegemonía de los países árabes en el control del petróleo a nivel mundial, y eso en competencia con Estados Unidos, como siempre, que él está en competencia con todo el mundo. Hay una crisis, hay un incremento de los costos del petróleo y de la gasolina, y en Estados Unidos eso se vio reflejado en el hecho de que, para empezar, había que recordar o saber
que para los años 70 todavía los autos que se utilizaban con mucha regularidad, sobre todo en Estados Unidos, eran autos grandes de 8 cilindros, de un alto consumo de combustible. Y entonces esa situación generó, la situación del petróleo y del costo y bueno, y la escasez de gasolina generó que a alguien se le ocurriera que, dado que no había gasolina, había momentos en que efectivamente no había gasolina para el consumo de los automovilistas, se le ocurrió que pues entonces no podía pararse el trabajo. Y entonces que eso se podía sustituir, obviamente, para los lugares donde se trabajaba en oficina y algunos, principalmente algunos otros tipos de trabajo, que se trabajara a distancia. Ya para entonces, todavía, aunque no estaba tampoco generalizado el uso de la computadora, y mucho menos internet y estas cosas, pero hubo quien dijo, el trabajo desde casa, por ejemplo, puede permitirnos subsanar esta situación a la que nos estamos enfrentando y precisamente, además que para entonces, para los tiempos de invierno, había que gastar cantidades impresionantes para la calefacción y la climatización de las oficinas, gastar combustible, ¿no? Y entonces se pensó que el trabajo en la casa como una alternativa, pero en ese momento se pensó que era una forma de solución temporal a la situación que se estaba atravesando. Y entonces hubo las grandes empresas empezaron a trabajar con todos sus empleados desde la casa de cada uno de los empleados. Y en este caso, obviamente, lo que ocurría es que ellos trabajaban a través del teléfono, ellos enviaban documentos, recibían documentos, pero no como lo hacemos hoy, ¿no? Sino incluso por mensajería se estaban haciendo estas cosas y por teléfono y muy pocos para entonces todavía ya contaban con servicio de computador y demás, pero así fue como se resolvió el asunto de esa crisis de los combustibles y se empieza entonces a identificar que es posible que ciertas actividades se desempeñen desde la casa. Trabajo Oye, Jorge, administrativo. perdón, Sí, Jorge, ¿puedes sí. abrir la pantalla para que se vea la diapositiva en toda la pantalla? Ah, sí, sí, perdón. Ya está. Ok, Sí, vale, perdón. gracias. Y entonces, ¿quién es el creador de este concepto de teletrabajo? Jack Niles. Él empieza a plantear esta situación y de inicio se le da una serie de nombres, ¿no? Trabajo a domicilio, que es como hoy lo conocemos, el home office, ¿no? El trabajo en línea, después ya se empieza a conocer de esta manera el trabajo en línea, el trabajo virtual, el trabajo a distancia, trabajo remoto, trabajo distribuido y trabajo flexible. A partir de eso es que las ideas que genera Niles se empieza a pensar ya más recientemente, digamos, ya por finales de los 80s, que es factible que ciertas actividades en ciertas empresas puedan desarrollarse a través de este medio en función de que, bueno, hay costos y hay espacios que a veces no es posible de cubrir, entonces se empieza a decir, pues hay personal que sí podría trabajar a distancia y se empieza a desarrollar esta idea, ya pensando que para mediados de los 80 se empieza a hacer uso generalizado, por lo menos en Estados Unidos y en algunos países europeos, de la computadora, aunque no todavía el Internet, pero sí de computadora y algunos otros aparatitos que después para nosotros se vienen a convertir en un instrumento de trabajo cotidiano, ¿no? ¿Cómo es la forma de organización del trabajo a partir de esto? Bueno, implica, entre otras cosas, que se tiene que reorganizar, se tiene que modificar. Hay una replanificación de la organización del trabajo. Obviamente las actividades que se desempeñan los empleados no son las mismas cuando todos están reunidos en un centro de trabajo y a cada quien se le asignan ciertas tareas, ciertas cuotas, etcétera, a tener que hacerlo cada quien desde casa. Eso implica una planificación diferente de cómo se va a organizar el trabajo por este medio. Otro es precisamente el lugar de la ejecución, ¿no? Pues obviamente estamos hablando de que ya no es el puesto de trabajo, ya no es la empresa, ya no es el lugar habitual. Vamos a ver que ahorita pensamos que puede ser desde la casa, pero vamos a ver que puede ser desde cualquier lugar, no necesariamente tampoco la casa, puede ser desde cualquier lugar,
pero ya no es el puesto de trabajo dentro de las instalaciones de la empresa. Y lo que define también es el tipo de tecnología utilizada, ¿sí? Es decir, en un primer momento fue el teléfono, después se introduce el fax, después se empieza a utilizar la computadora y ya, como vemos actualmente, pues tenemos todos estos medios, ¿no? Que no son comunes, y entonces se dice que la posibilidad de trabajar con este sistema del teletrabajo solo es posible y es gracias al desarrollo tecnológico, y esto es lo que va determinando la evolución de esta nueva forma de trabajar, ¿no? La tecnología es la que facilita, aunque en los 70 ya se inicia, pero no podía ser de la manera como lo estamos vivenciando ahora por el simple hecho de que no contábamos primero ni con computadora, todavía no estaba, bueno, no se generalizaba ni siquiera en las empresas el Internet, aunque ya la Internet, aunque ya existía, ¿no? Entonces, lo que ha permitido el tránsito del trabajo fijo en el puesto de trabajo en la empresa hacia esta diversificación de actividades fuera de la empresa es precisamente el desarrollo tecnológico con todos estos medios. Y entonces se dice que la evolución del teletrabajo ha pasado, por lo menos ahora estamos en la tercera generación, hay por lo menos 3 generaciones, ¿no? Y la primera de ellas es esta generación, la primera generación, en donde lo que ocurre es que se pasa del trabajo en la oficina al trabajo a la casa, ¿no? Y el trabajo, digamos, es un poco estático porque tenemos que estar en la casa, ¿no? Ahí recibiendo la llamada o enviando o recibiendo el fax, ¿no? Tenemos que estar ahí porque no había otras posibilidades de movilizarnos y estar en otro lugar. Entonces, la primera generación se define por cómo la actividad se pasa de la oficina a la casa del empleado. En la segunda generación nos encontramos con que ya hay más posibilidades de movilizar a los individuos y que ya no necesariamente estén en su casa para poder desempeñar el trabajo, para estar recibiendo las llamadas o enviar el fax, etcétera, etcétera. Sino que en la medida que, por ejemplo, ya se empiezan a desarrollar los telefonitos inteligentes, ¿no? Y entonces ya se pueden recibir llamadas, un poquito de tiempo después se pueden recibir mensajes, y ahora, como vemos, pues mucho más que eso. En esa medida ya la oficina se vuelve una oficina móvil. Puede estar en la casa, pero también puede estar en algún otro lugar, no necesariamente en la casa y mucho menos en la oficina. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan que hace, que fue, pues en los 2000 y tantos, 2010, por ejemplo, más o menos por aquellos tiempos, había un teléfono que era la sensación, que se llamaba el BlackBerry. Ese telefonito se diseñó exclusivamente para el uso, bueno, obviamente se generaliza su venta para todo el público, pero se pensó precisamente para empleados de oficina de rangos medios hacia arriba, cierto tipo de puestos, para que tuvieran precisamente un contacto permanente con la oficina. Y no de gratis le pusieron ese nombre. BlackBerry es el nombre que se le daba allá por finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a esa esferota gigantesca de fierro que estaba encadenada, valga la redundancia, con una cadena y al pie de los presos o de los esclavos, ¿sí? Y se llamaba así BlackBerry. Y entonces a este telefonito le ponen ese nombre precisamente bajo esa lógica de que este aparatito va a servir para tener un poco amarrado al empleado a todas las necesidades de la oficina, aunque no esté en la oficina. Y entonces se le puede llamar a cualquier hora, se le puede pedir información a cualquier hora, porque se tiene el medio para poder hacerlo, ¿no? Este telefonito que el trabajador, además, el empleado tiene que, como una de sus responsabilidades, es portarlo todo el tiempo, por lo que se llegara a necesitar. Y esta tercera generación es la que estamos viviendo ahora, ¿no? Que se llama la oficina virtual, en donde lo que vemos es que hoy podemos trabajar en cualquier lugar, no necesariamente, obviamente, ni la oficina, ni siquiera nuestra casa, y podemos estar en cualquier lugar desarrollando nuestro trabajo. Ahora sí, ya no solamente con el teléfono, sino además con todas las ventajas que nos ofrece la tecnología como la Internet, ¿no? Para enviar, recibir mensajes, información y demás,
hoy incluso la nube, todos estos grandes, que en algunos casos ni siquiera podemos hablar de sistemas o de aparatos, ¿no? Tecnológicos, sino cosas que hace algunos años sonaban a ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, la internet, la nube, todo esto que para nosotros hoy es común y es normal y que nos permite trabajar a partir de que tenemos la información casi de manera instantánea, que podemos transmitir información, que podemos procesar imágenes, sonido, todo lo que sea necesario y a partir de eso se dice que la tercera generación es una oficina virtual, ¿no? Ahora, aunque nosotros vemos como algo así como normal el hecho de trabajar, sobre todo a partir de la pandemia, por estos medios, aunque para muchas empresas resultan ventajosos, pues también tienen sus desventajas, sobre todo desventajas para el empleado, no precisamente para la empresa, sino para los empleados. ¿Cuáles son algunas de las desventajas que se han identificado plenamente y que ahora todo el mundo hablamos de ellas, ¿no? Bueno, que a través de esto hay una prolongación de la jornada de trabajo, ¿sí? Aunque, por ejemplo, hoy se dice, bueno, pues ya no me tengo que levantar temprano, ya no me tengo que trasladar tanto tiempo, etcétera, etcétera, pero eso significa que aún estando dentro de la casa, tengo que empezar en un horario más o menos, a ver, en algunos de los casos es el horario establecido, ¿no? De ingreso, de entrada al trabajo, a las 8 de la mañana, por ejemplo, pero con la desventaja o ventaja, según se vea, de que podemos prolongar la jornada, ¿no? Yo puedo, digamos, si en la oficina la jornada terminaba a las 4 o 5 de la tarde, pues estando aquí podemos prolongarnos hasta las 6, 7, 8 o las horas que sean necesarias, porque, bueno, no necesito desplazarme, pues hay muchas actividades que realizar en función de que esta nueva planificación del proceso de trabajo implica que hay que hacer cosas que antes se hacían en equipo, antes se hacían con todos los insumos que están dentro de la oficina y hoy estando dentro de la casa, pues entonces pues se pueden eh, prolongar estas actividades, ¿no? Eso implica, obviamente, el aumento de la carga de trabajo. La gente está trabajando más, ¿no? Aunque aparentemente estar sentado frente a una computadora pareciera no ser un trabajo muy pesado, sí hay un aumento de la carga de trabajo que se está identificando a partir de la pandemia. Hay una sobrecarga de información. Obviamente estamos hablando de gente que trabaja fundamentalmente en oficina, aunque, por ejemplo, hoy vemos que médicos y psicólogos y algunos otros especialistas de la salud están dando consulta por este medio, ¿no? Nosotros ahora estamos impartiendo clases y algunas otras actividades por este medio. Entonces, hay una sobrecarga de información para, por ejemplo, empleados de oficina, ¿no? Que están recibiendo permanentemente información por todos los medios, por el teléfono, por la computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Eso implica, por ejemplo, esto, ¿no? El uso intensivo del celular en todos los, en todas sus aplicaciones, el incremento de reuniones de trabajo en línea, ¿no? Pues ahora, si antes era difícil decir, hay que reunirnos a las 5 de la tarde y cada quien estaba en su puesto y etcétera, pues hoy dicen, hay que reunirnos a las 8 de la noche, ¿no? Al fin que todo el mundo está en su casa, se supone, ¿no? Y todo el mundo tiene, incluso aunque no estés en la casa, ¿no? Todo el mundo tiene el telefonito, entonces no importa dónde estés, con él te puedes conectar, ¿no? Entonces hay un incremento de reuniones de trabajo en línea, pero esto también ha significado que hay una falta de claridad y prioridades de tareas, ¿no? Pues todo se puede hacer al mismo tiempo, en tanto que, decíamos, hay una planificación diferente, pero en realidad en muchos de los casos no hubo, por lo menos hace ya casi 2 años, no hubo oportunidades de planificar. De un día a otro nos dijeron, a partir de mañana ya no venimos al lugar de trabajo y seguimos trabajando desde casa. Y entonces, pues hubo un momento en donde no hubo posibilidades de planificar con cierta calma, precisión, y se mostró esto de la falta de claridad y prioridades de tareas de trabajo. Hay una carencia de un puesto de trabajo apropiado. Todos, algunos somos algo afortunados porque desde antes tenemos un espacio dedicado a la casa para nuestro trabajo académico. Sin embargo, muchísima gente en el mundo no tenía un lugar adecuado donde trabajar, ¿no? Y eso sí significó que tuvieron que adaptar
la casa misma, los espacios de la casa y los tiempos además para poder crear su puesto de trabajo al interior de la casa, ¿no? Al igual que los jóvenes y los niños que tuvieron que adaptar un espacio para tomar su clase, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto es esta situación problemática de que no todo el mundo cuenta con un buen equipo, no todo el mundo cuenta con un buen servicio de internet, hay que compartir el equipo con los integrantes de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto ha implicado que, por ejemplo, se supone que algunos de los costos económicos para el desempeño de las actividades se han reducido significativamente para las empresas, en términos de porque no se gasta en energía eléctrica, en el servicio de internet, etcétera, etcétera, pero ha implicado que hay un incremento del gasto de los empleados porque tienen que pagar el servicio de internet, porque tienen que pagar la energía eléctrica. Por fortuna no estamos como en España, sino nos iría muy mal, ¿no? Con los incrementos salvajes que hubo en España a propósito de la empresa que acá todavía está en discusión su oportunidad, ¿no? Iberdrola. Entonces, ha significado el trabajar desde casa, pues, un gasto económico más o menos significativo para muchos empleados. Y también hay un incremento de la supervisión a través de la digitalización, ¿no? Antes, pues, uno, aunque tenía que ser supervisado por el desempeño del trabajo, pues la supervisión era directa, ¿no? Y entonces quien supervisaba, el jefe inmediato, etcétera, pues sabía en qué momento y si por algún momento por ahí pasaba en el puesto, pues decía cómo vas, etcétera, ¿no? Pero ahora, digamos, pues en tanto que no nos están viendo de manera directa en vivo, pues entonces se han buscado las formas de sí estar supervisando de manera permanente que la persona esté desempeñando su trabajo, lo cual ha implicado ciertas incomodidades pues para los trabajadores, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los impactos que ha tenido en términos de la salud? Bueno, se ha encontrado, por ejemplo, que hay problemas lumbares, que hay la aparición o el incremento de problemas de varices, el típico problema del túnel del carpo, ¿no? Por estar todo el tiempo utilizando el mouse, la epicondilitis, que se conoce como el codo del tenista, que es un resultado también de estar trabajando permanentemente con el mouse, pero el daño ya no es solo en la muñeca, sino que es en todo el brazo, ¿no? Desde arriba hasta acá, que es un dolor intenso y pérdida de fuerza muscular. No les puedo mostrar, pero yo tengo eso, entonces ahora tengo que usar unas cosas que me sujetan porque hay un dolor intenso que se provoca por estar permanentemente así, utilizando brazo, muñeca, mano. Trastornos alimenticios en el sentido de que el hecho de que estemos en la casa ha implicado que podamos alterar un poco nuestros hábitos y nuestros ritmos. Y entonces resulta que yo puedo a veces tomar el desayuno ya estando trabajando o prolongar la jornada y en lugar de comer a la hora habitual, por ejemplo, en las oficinas, pues a las 2, 3 salían todos a comer y ahora pues como estamos aquí en la casa, pues no necesariamente tenemos un horario fijo de comida, entonces a veces comemos 3, 4 de la tarde y a veces más, etcétera. Ha habido una serie de alteraciones de nuestros ritmos no solo de trabajo, sino de nuestra vida cotidiana, lo cual implica, pues, entre otras cosas, los trastornos alimenticios derivados de ello y también los trastornos del sueño. Entre otras cosas, por esta prolongación de la jornada o porque a veces tenemos que, aunque estamos en casa y se supone que pues nos ahorramos el tiempo de traslado y demás, a veces tenemos que levantarnos más temprano porque, pues si estás en casa, ¿cuál es el problema, no? Porque algunas empresas, algunos jefes sí dicen, ¿no? Pues si estás en tu casa, pues sí puedes empezar antes, ¿no? Entonces, y además el estar en contacto de manera permanente con la pantalla, entre otras cosas, se ha identificado que genera algún tipo de alteraciones del sueño. Y además, uno de los impactos importantes está en el plano particularmente de lo psíquico, de lo mental. Por ejemplo, en las relaciones interpersonales nos hemos encontrado que con los compañeros de trabajo, entre las cosas que se reportan más es la falta de socialización y comunicación con los compañeros. Hay una sensación de aislamiento, porque pues uno está solo aquí, ¿no?
el lugar que se designó en la casa para trabajar, pues ya no convive, ya no comparte con los compañeros, y pues algunas alteraciones de la personalidad en el sentido de que empieza a haber una serie de problemáticas desde que se ponen medios ansiosos, obsesivos compulsivos, y por ejemplo esto de la vigilancia ha implicado que uno se sienta ahí medio perseguido todo el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y con la familia hay un efecto importante hacia la familia, ¿no? Yo me he atrevido a llamarlo de esta manera, ¿no? La saturación de la interacción familiar, sobre todo los primeros meses. Hoy ya muchos ya empezaron a salir, muchos ya regresaron a trabajar o están en esta forma híbrida, pero los primeros meses yo lo llamé así, saturación de la interacción familiar. Por mucho que uno esté a gusto con la familia, por mucho que uno quiera a la esposa, al esposo, a los hijos, etcétera, etcétera, a los padres, pues como seres sociales necesitamos interactuar y comunicarnos con otros permanentemente. Y cuando nos pasamos varios meses encerrados solo interactuando con la familia, pues yo le llamo eso, ¿no? Una saturación en donde pues solo hablo con los mismos 2 o 3 o 4 integrantes de la familia y con nadie más. Y bueno, eso de repente llega a plantear la necesidad de que quiero ver a alguien más o quiero hablar con alguien más, ¿no? Es lo mínimo que ha ocurrido, porque lo otro es esta invasión del trabajo en la vida familiar, ¿no? En la medida en que yo tengo que ponerme a trabajar, en esa medida yo puedo trastocar el ritmo del ritmo de la vida cotidiana de la familia, ¿no? Y entonces, o tengo que pedir que guarden silencio, o tengo que pedirles que me dejen un espacio, se retiren, se salgan, necesito utilizar la mesa, la silla, la computadora, y todo eso implica una invasión en la vida de la familia. Y lo más grave que se ha encontrado es un incremento importantísimo de la violencia intrafamiliar, ¿no? No es lo mismo que yo diga, pues yo sí quiero a mi familia, pero ya quisiera platicar con mis amigos, mis compañeros, a esta situación en donde se han dado casos gravísimos de violencia intrafamiliar, que además algunos han sido, digamos, noticia, ¿no? Y hemos conocido de varios casos en donde, no sé si recuerdan este caso de la maestra que es golpeada frente a la pantalla, ¿no? Cuando está dando clase con sus alumnos, es golpeada por el esposo. Entonces, esto es uno de los efectos, digamos, negativos que se ha encontrado. Y, bueno, estas otras, ¿no? Sintomatología del estrés, trastornos de ansiedad generalizada, sintomatología depresiva, alteraciones psicosomáticas, irritabilidad, insomnio y agotamiento, entre otras cosas. ¿Esto a qué se debe? Bueno, un poco tiene que ver con que no todo mundo cuenta con un lugar apropiado para trabajar, ¿no? Y eso implica que uno tiene que crear su propio puesto de trabajo dentro de la casa. Un lugar exclusivo, que en ciertas condiciones ambientales. Yo no sé, ojalá y ustedes no lo estén escuchando, pero ahorita aquí un vecino tiene al perro ladrando desde hace como media hora, ¿no? Problemas ambientales, ¿no? No siempre el espacio que tenemos en la casa es el más adecuado en términos de la decoración, cómo está distribuido el mobiliario, si tenemos una buena ventilación. Por ejemplo, yo en este lugar que estoy, entre 4 y 5 de la tarde, entra toda la luz por aquí, que me da aquí enfrente, y pues sí, la verdad es que sí llega un rato a molestar toda la luz del sol, ¿no? Hay una ruptura del equilibrio entre trabajo y familia, no obstante que estamos en la casa, ¿no? O por estar en la casa, empieza a haber esta serie de conflictos familiares, ¿no? Y pues hay reportes importantes de cómo el home office ha venido a alterar la dinámica familiar. En algunos casos uno puede pensar, bueno, a lo mejor ya había ahí algún problema previo, pero ahora, al estar de manera permanente, pues se han agudizado estas situaciones, ¿no? Se ha perdido la posibilidad de tener distracciones diversas que permitan, digamos, despejar la mente y reducir la fatiga tanto física como mental, ¿no? Y bueno, el resultado de todo esto del exceso de trabajo. ¿Cómo está la situación en Latinoamérica? Se han empezado a hacer ya algunos estudios sobre este asunto y se ha encontrado que
lo que reportan algunos empleados de varias empresas de varios países de Latinoamérica, en donde está incluido México, es que el 60% dice que no hay posibilidades en la oficina de hablar de proyectos, objetivos y generar ideas, como en la oficina, de generar proyectos, objetivos y generar ideas, ¿no? No obstante que tenemos el medio para comunicarnos, como que se han encontrado obstáculos o barreras ahí medio psicológicas, ¿no? Para poder desarrollar las actividades. El 33% dice que trabajan fuera del horario y trabajan más horas. El 16% dice que le cuesta poner límites entre la vida personal y trabajo, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que de repente estoy en clase y llega la basura y hay que salir a tirar la basura, ¿no? Entonces yo sí les digo a mis alumnos, espérenme porque si no se me va la basura y si no se acumula, ¿no? Hay una imbricación ahí media complicada. Falta de equipo para trabajo saludable, por ejemplo, eh, para evitar problemas de ergonomía. El 9% dice que no toman los mismos descansos que en las oficinas, se descansa más en la oficina que aquí en la casa. El 8% dice que falta comunicación. El 6% no cuenta con el apoyo de un líder, del líder que habitualmente está en la empresa. Y una cosa curiosa, esto me suena muy interesante, ¿no? El 23% dice que extraña a sus compañeros, que quisiera estar con sus compañeros. Y estos son otros datos, ¿no? Y particularmente, fíjense, México era de los países en Latinoamérica que tenía mucho más experiencia en el trabajo home office. Entonces, en realidad esto no es nuevo para muchos, sin embargo, en la modalidad, en la manera como se ha impuesto a partir de la pandemia, pues se ha significado una agudización de todos los posibles efectos o problemas y México era el país más avanzado con un 38% de población trabajadora que ya trabajaba en home office desde antes de la pandemia. Y en realidad en México tenemos algo así como década y media ya con la experiencia del home office en algunas empresas, sobre todo en empresas grandes, ¿no? Bueno, eso ha generado que, por ejemplo, se empiece a regular, aunque, por ejemplo, ya existía en la Ley Federal del Trabajo un título, el título 4, sobre trabajos especiales, y había ahí artículos que se referían al trabajo a domicilio, pero ahí era, digamos, un espectro muy amplio, ¿no? Hay trabajo de maquila que se realiza en casa, trabajo industrial en donde se maquila y el trabajador lleva la materia prima y trabaja desde su casa, no precisamente en el sentido como lo conocemos hoy como el home office. Sin embargo, todo esto obligado, recientemente el capítulo 12 bis se agregó, el 12 bis, que hace referencia efectivamente directamente hacia el teletrabajo, ¿sí? Ahora, el teletrabajo es esta denominación a esta forma de trabajar fuera de la oficina por otros medios y se ha utilizado como sinónimo de home office. Sin embargo, no es lo mismo, ¿no? El teletrabajo es aquella actividad que se puede realizar en cualquier lugar, en cualquier escenario, ¿sí? Con cualquiera de todos estos instrumentos tecnológicos. Y el home office es el que específicamente hace referencia al trabajo desde casa, ¿sí? El teletrabajo implica que yo puedo estar trabajando en el típico café o en un parque o en el transporte, en cualquier lugar yo puedo estar haciendo teletrabajo, ¿sí? La casa incluida. Pero cuando hablamos de home office, estamos hablando particularmente de esta forma de el trabajo desde casa. ¿Y cómo está la situación? ¿Cómo pensamos que puede estar la situación en las empresas a partir de, esperemos, termine pronto ya la pandemia, ¿no? Bueno, hay tres opciones, ¿no? El retorno al trabajo completamente presencial, que es lo que algunos están suponiendo y algunos estamos deseando. El retorno al trabajo completamente presencial, tal cual lo hemos vivido durante nuestra historia de vida, muchos de nosotros, ¿no? Lo otro que está planteando, esta modalidad híbrida en donde algunos días, algunas horas serán realizadas las actividades dentro de la oficina, dentro del lugar de trabajo, y otras serán desde la casa o desde cualquier otro espacio, ¿no? Y el trabajo a distancia o teletrabajo en su totalidad.
Es decir, algunas empresas están pensando ya no regresar a la oficina. Estamos hablando sobre todo de trabajo de oficina. El trabajo se realizaría básicamente ahora todo desde la casa. Nada más que déjenme contarles una anécdota muy cercana, que es esta, ¿no? No sé si ustedes identifican qué es esto, dónde está esto, estos edificios, estos, ven que los estoy señalando con el mouse. No sé si sepan cuáles son. Este. Es la Torre Bancomer en Reforma. Esta es la Torre Bancomer, ¿sí? Y este que está aquí, este que parece pepino, ¿sí? Es un proyecto arquitectónico de una empresa de arquitectos que están desarrollando este proyecto porque se supone, desde antes de la pandemia, este proyecto estaba ya en cauces. Ahí se pensaba construir esta torre, que es más grande que las de Torre Mayor, Bancomer y Torre Reforma, a un ladito del otro lado, precisamente para oficinas. Bueno, ahora resulta que está parado el proyecto, porque quienes hicieron el encargo están diciendo, ¿y para qué construimos un edificio de oficinas si ya muchos no vamos a regresar a la oficina? Y entonces ese megaproyecto está suspendido, porque no se sabe si efectivamente se va a regresar o no a las oficinas. Por ahí también se dice que Microsoft ya está planeando a mediano, a corto plazo, mandar a todos sus empleados a trabajo home office y ya no tener oficinas como ellos los tienen, ¿no? Distribuidas en todo el mundo, sino todo su trabajo sería a partir de home office. Pensando en home office, pensando además que Microsoft tiene todo ¿cómo se llama? La infraestructura tecnológica para que así sea, ¿no? ¿Sí? Microsoft, que fue el ejemplo de la empresa digamos, el lugar de trabajo de ensueño para la mayoría de la gente, ¿no? Decía, yo quiero trabajar en un lugar así, por las instalaciones con las que se contaba. Hoy están pensando que a mediano plazo desaparecer el trabajo en las oficinas. Y este proyecto, que es un proyecto real que está desarrollando en nuestro país, en la ciudad, ya estaban en negociaciones con el gobierno de la ciudad, etcétera, etcétera, pues resulta que está suspendido porque dijeron, ¿y para qué lo construimos si ya no va a haber tanta gente que requiera trabajar en las oficinas? Entonces, pues esta es una situación en la que nos encontramos a partir de la pandemia y esto tiene una implicación particularmente con la psicología organizacional, ¿no? Pensamos que si se instala de una manera mucho más importante el home office, pues eso implicará una modificación de los procesos organizacionales, ¿no? El liderazgo, las dinámicas grupales, la comunicación en los equipos de trabajo se modificarán de una manera que no sabemos en qué sentido, dado que eso siempre ha ocurrido en la oficina. Y ahora, cuando todos estén en sus distintos puestos de trabajo, pues ya los procesos serán diferentes, ¿no? Igual se piensa en un trastocamiento de los procesos psicosociales, por ejemplo, esto de la identidad personal, grupal y organizacional por parte del empleado, pues uno se identifica o no con la empresa, con el logo, con las instalaciones y demás, pero cuando uno está trabajando desde la casa, sin contacto con los demás, no sabemos si eso pueda, sí o no, generar este tipo de identidades. Y las relaciones y la afectividad entre los compañeros igual se verán seriamente alteradas en el sentido de que en tanto no me relaciono ya directamente, a lo mejor todo esto lo decimos porque somos de la generación que todavía estamos acostumbrados a la convivencia presencial con el otro. No sé si en las siguientes generaciones sí ya podamos pensar que puedan, digamos, ¿cómo se llama? Ya no ser común la convivencia directa en persona, ¿no? Y eso implica pues también
qué tipo de afectos se van a desarrollar entre compañeros con los cuales no convivo de manera directa. Y eso supondríamos implicará cambios en las funciones profesionales de la psicología organizacional, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿qué harán psicólogos y psicólogas organizacionales cuando no hay una organización físicamente a donde los empleados vayan a desempeñar su trabajo, ¿no? Y eso puede, entre otras cosas, implicar, había que pensar si sí o si no, en qué medida, para los psicólogos organizacionales, pues, o el desempleo, ¿no? O el emprendedurismo. O sea, hay que volverse creativos y a ver cómo le hacemos para realizar psicología organizacional con empleados que cada uno está en su casa o en otro espacio que no es la oficina, el escenario laboral, ¿no? Aunque, por ejemplo, esto del emprendedurismo también en algunos casos se utiliza como un eufemismo del desempleo, ¿no? O del subempleo. No tienes empleo, eres subempleado, pues vuélvete emprendedor, ¿no? Eso implica, pues, o volverse muy creativos o correr el riesgo de precarizar las actividades laborales de los psicólogos organizacionales. Son algunas de las cosas que ustedes tendrán que pensar, valorar y estar preparados a ver cómo nos va en el futuro si es que se instala de manera significativa el home office en la mayoría de los lugares de trabajo. Bueno, creo que ya me pasé de tiempo. Aquí lo dejo por si tienen comentarios, preguntas. Gracias. Muy bien, pues muchas temáticas y nos han llegado algunas preguntas y yo quisiera también como en alguna forma digamos, de irlo abordando, porque creo que hay varios puntos aquí, como suele ocurrir en cuanto a esto, del debate, ¿no? Y de la reflexión a este respecto. Entonces, déjame ver si podemos... ¿puedes dejar de compartir tu pantalla? Ya la cerramos, sí. Ya la cerramos, sí. Ok. Fíjate que me hiciste recordar que hace tiempo aquí en el diplomado una alumna hizo su trabajo final antes de la pandemia, en una empresa donde, digamos que todo su departamento de facturación estaba en teletrabajo. Es decir, obviamente se ahorraron metros cuadrados de instalaciones y la gente, la empresa les puso computadoras y la conexión y todo, y en su casa, su trabajo era elaborar facturas, realmente, ¿no? Entonces les llegaban por algún medio tecnológico, o tenían acceso a los datos de los clientes que habían comprado y ellos elaboraban las facturas, ¿no? Llevaban eso. Y eran como 4 o 5 personas, y el trabajo del diplomado de la alumna consistió en que tenían mucho problema porque tenía mucha rotación en ese puesto. Ajá. Y resulta ser que ella lo que se propuso, y bueno, a partir de cosas que se trabajaron también en el diplomado, pues la definición de un perfil psicológico, ¿no? Porque el teletrabajo, evidentemente, lo que tú narrabas al principio, tú y yo estamos en nuestra casa, ¿no? Y como dices, de repente que se tirar la basura, etcétera, etcétera. Puede haber gente, digamos que el trabajo docente es muy autónomo, ¿no? Sobre todo en una universidad pública. No nos están supervisando tanto, ¿de acuerdo? Y vamos al cubículo, y vamos al salón, y vamos a una junta, etcétera, etcétera. Pero digamos que ese es un tipo de trabajo muy atípico. Sí. En muchas organizaciones la presencia física del supervisor y de la persona, saberse que está siendo observada y supervisada, de repente lo trasladan a su casa y ante desaparición de estructura, digamos, pues se puede perder y volverse ineficiente, ¿no? Es decir, así como tú narrabas, quizás siendo muy responsable, pues desayuno mientras doy clase, pero también puede ocurrir que pues me conecto y empiezo a desordenar mi vida en casa, ¿no? De alguna manera, y pues total, empiezo a bajar la eficiencia, porque hay cosas en la casa que me distraen, probablemente. Sí. Y bueno, no todos los trabajadores, no todas las personas están, digamos que condicionados para ello. En este caso, podríamos decir que está en riesgo la eficiencia para la organización. Sí. ¿Sí? Y por un lado también,
puede estar en riesgo, digamos, el nivel de estructuración hasta cognitivo del trabajador, ¿no? Que como que requiere de esa estructura y si no tiene esa estructura, pues hasta su vida se puede empezar a desordenar, ¿no? O sea, yo he sabido de casos así que pues están trabajando y todo, pero están acá viendo la tele y haciendo otras cosas, ¿no? Doble y triple tarea. En tu experiencia, en todo este entorno, en tu experiencia trabajando en cuestiones de teletrabajo, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que has visto que ocurren desde la integridad emocional y psicológica del individuo y también, como tú bien planteas ahí, formas de organización distintas, ¿no? Las reuniones donde nada más vemos caras, como ahorita estamos, ¿no? Todo eso. ¿Cómo lo plantearías? Bueno, los riesgos, como tú lo planteas, también es cierto, ¿no? Hay, digamos, un riesgo para la misma empresa, ¿no? La baja de la eficiencia, de la productividad, de la prestación del servicio, aunque, por ejemplo, todo el call center, ¿no? Que es una prestación de servicio que también ya tiene más que tiempo suficiente. En la medida en que esto se generaliza de esta forma, uno de los riesgos es que se baje la productividad, se baje la eficiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Por esta saturación de los procesos, de las jornadas de trabajo, la intensificación del trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, habría que esperar a que las empresas hagan una evaluación de cómo les está yendo, ¿no? Aunque bueno, ya sabemos que en México las 6 grandes empresas les fue muy bien gracias a la pandemia, ¿no? Pero había que ver en general cómo les va a las empresas en términos de, efectivamente, la eficiencia de sus empleados desde la casa. De eso todavía no hay datos suficientes o no conozco datos, ¿no? Ese es un riesgo para la empresa. Lo otro, el riesgo para el empleado es precisamente esto, ¿no? Porque, digamos, hay un componente ahí subjetivo más o menos interesante. Todos hemos estado pensando esto en términos de que es temporal, ¿no? De que fue de emergencia, de que pues no quedó de otra. Pero ahora hay que ver si se instala, por lo menos en algunos lugares, algunas empresas, se instala de manera definitiva. Yo creo que ahí va a haber otro cambio, ¿no? O sea, ya es pensarme que aquí voy a estar permanentemente y si pienso que voy a durar 3, 5, 10 años aquí en este lugar, ¿qué implicaciones va a tener? ¿No? Porque una de las cosas que todos sabemos que es importantísimo digamos, de las condiciones favorables del trabajo es que nos permite socializar, ¿no? Y en la medida que nos podemos socializar, crecemos, nos volvemos creativos, etcétera, etcétera, cuando el trabajo nos lo permite en nuestra actividad. Y cuando estemos aquí encerrados, solos, nosotros con nosotros mismos y nadie más, yo no sé qué es lo que va a pasar. Ahorita a lo mejor mucha gente, por supuesto, no la tolera, pero mucha gente sí, porque yo creo que hay un mecanismo ahí de que es temporal. Cuando se vuelva definitivo, quién sabe qué estructuraciones cognitivas vamos a hacer y quién sabe qué emociones se nos vayan a despertar después de un determinado tiempo de estar permanentemente aquí, ¿no? Y lo otro son todos estos efectos negativos en términos de la generación de procesos depresivos, de ansiedad, etcétera, etcétera. Esos son los riesgos, digamos, evidentes, ¿no? Pero no tenemos una idea clara de qué ocurrirá si esto se instala de manera más o menos generalizada en el mundo. Porque ahora sí, cuando decimos es en el mundo, es mundial, no es exageración, ¿no? La pandemia está instalada en todo el mundo y además con esta situación de que, por ejemplo, en Europa ahorita está en una cuarta ola muy agresiva, muy fuerte, Estados Unidos son algunas regiones por lo menos, pues sí está llevando a pensar a las grandes empresas en esto, ¿no? Ya no vamos a regresar, ¿no? Hay empresas que ya dejaron de contratar los servicios de renta de las oficinas, ¿no? Y ahí vamos a ver qué tanto efectivamente esto reditúa en términos de que, pues para la empresa es un ahorro, pero para el trabajador no. Algunas empresas han optado por sí dar una compensación para el pago de energía eléctrica, para el pago del internet, pero no todas.
Algunas empresas sí optaron por decirle al trabajador, bueno, búscate tu espacio en la casa y te ponemos una silla secretarial, ya ni siquiera ergonómica, pero por lo menos secretarial, ¿no? Y una mesita o lo que sea, pero tampoco son todas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que esperar ahí unos meses más, bueno, y yo creo que no unos meses, sino unos años más, un año, 2 años más, para saber cuáles van a ser estos efectos que se van a ir mostrando ya de una manera más significativa. Ahorita, la verdad es que mucho de lo que decimos, pues es en términos un poco de especulación, ¿no? De cómo creemos, ¿no? Pero no hay datos suficientes en tanto que, pues aunque es año y medio, ya casi 2 años de estar en esta situación, es un tiempo muy corto para tener unas, digamos, datos y evaluaciones más o menos precisas, ¿no? Lo que se dice son un poco en términos de hipótesis o especulaciones o cómo se observa la tendencia, ¿no? Sí, de alguna manera yo creo que ahí se abren muchas áreas de oportunidad de investigación para sociólogos, psicólogos, antropólogos, y gente estudiosa del medio del trabajo, ¿no? Y no nada más del trabajo, en general. Entonces, tú me hacías pensar en términos, bueno, la identidad, yo quiero hablar, o sea, desde mi punto de vista, desde mi vivencia, ¿no? Mi identidad como zaragozano, como Puma, como universitario, ¿no? Como hay gente del TEC de Monterrey y de otras instituciones educativas, los politécnicos, etcétera. En gran medida se forjó, así como en el horno, ¿no? Se forjó en estas interacciones con autoridades, con que ya supiste qué pasó en el consejo técnico, la plática en la cafetería, en el kiosco, ¿no? Ahí en la facultad, y todo esto. Para muchos de nosotros puede ser, se requiere eso, se siente cada vez esta socialización. Y este debilitamiento del proceso de socialización, al menos en frecuencia e intensidad, pues no sabemos qué efectos pueda tener en mediano y largo plazo. Sí. ¿Cómo se construirían la identidad y la pertenencia en las organizaciones si esto es tan débil? Digo, a nosotros ya no nos va a tocar porque ya tenemos más de 30, 40 años en la facultad. Y yo recuerdo que inclusive en la huelga del 99 había profesores que se sentían mal porque a pesar de que estábamos cobrando y todo, necesitaban ir, ¿no? Claro. Y se reunían para comer el café y todo esto, porque esta vida, digamos, esta parte del debate, del análisis, y hasta del chacoteo, ¿no? De alguna manera, no se tenía en casa. Y no existía el internet, obviamente, ¿no? Ni nada de esto. Entonces, pues quizás van a ser cuestiones al mediano y largo plazo, ¿no? Que puedan ocurrir y que en cada etapa de vida el impacto al individuo puede ser diferente, ¿no? Tal vez para las nuevas generaciones les impacte menos, no lo sé. Uno de los riesgos que comentabas hace rato es que no sabemos si, por ejemplo, el teletrabajo vaya a agudizar este individualismo que estamos viviendo y del cual nos quejamos ya desde hace un rato, ¿no? El sujeto que solo piensa en sí mismo, que no considera lo que puede ocurrir al otro y que en algunas de las ocasiones, pues hago yo lo que yo necesite para mi beneficio por encima del otro, ¿no? Si vamos a vivir en una situación de aislamiento, de estar solamente en nuestra casa, o puedo salirme al jardín, lo que sea, pero ya no va a haber esa convivencia, yo creo que se va a desdibujar mucho esto que tú dices de la identidad, ¿no? Y de la pertenencia, pero además no solo eso, sino que se puede generar un individualismo extremo en donde pues yo ya no pertenezco a nada, ¿no? No tengo por qué, digamos, a lo mejor a nosotros o a algunos todavía jóvenes les puede tocar vivir esa transición y a lo mejor hasta generar un poco de crisis. Pero si seguimos más adelante así, pues para las futuras generaciones va a ser lo normal, ¿no? Sí. Cómo vivir esta vida individualista en extremo, y pues eso habría que ver qué efectos, lamentablemente a lo mejor ya ni vamos a estar como para poder estudiarlo nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué efectos psicosociales va a tener en la sociedad? Fíjate que ayer me reuní muy brevemente, pasó a la casa un compañero, un amigo a buscar unas cosas, y venía con su hija, y yo vivo cerca de Prepa 8, y yo supe que su hija entró a Prepa 8, antes de la pandemia. Le digo, oye, ¿ya conociste Prepa 8? Dice, pues la estaba yo empezando a conocer cuando vino, y llevo ya 2 años, y a lo mejor no la voy a conocer. Y el hijo de otro amigo entró a arquitectura
en el año que empezó la pandemia, no conoce, bueno, ya pudo ir, ¿no? Ya la conoce por fuera, pero no ha tenido la convivencia, pues, de todo esto que estamos hablando, ¿no? Claro. Entonces, digo, en la carrera está puede estar ocurriendo también porque esta formación de terapeutas, bueno, no de terapeutas, pero de habilidades, las prácticas supervisadas, pues se han visto muy afectadas, sobre todo en la clínica y educativa, ¿no? Porque no hay los espacios y las oportunidades de ello, ¿no? Hoy mismo yo fui a la facultad y preguntaba sobre el próximo semestre, porque tengo una actividad, ¿cómo se llama? Curso taller. Y le digo, oye, pero ¿se va a regresar con los 30 alumnos, que es curso taller? ¿O van a ser 15 una semana y 15 la otra, o 15 acá, ¿no? Y pues lo que hoy me contestaron en la carrera es que todavía no está definido, ¿no? Que hay que esperar la reunión de consejo técnico del enero para saber cómo va a empezar febrero, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, sí, son muchas vicisitudes, ¿no? Y que definitivamente esa cuestión del teletrabajo tiene sus ventajas, a veces también las individuales y organizacionales, pero también sus riesgos Claro. para el individuo y para la organización, ¿no? Sí. Y esto que mencionas, por ejemplo, para el caso de la universidad, yo diría, somos empleados atípicos, ¿no? Sí. Un poco como tú decías, porque yo digo, hay una serie de condiciones laborales que son ventajosas muy por encima de lo que ocurre en la gran mayoría de los empleados de las empresas, ¿no? Sí. Y entonces ahí había que ver qué tanto van a darse esta serie de fenómenos, con qué intensidad y cómo se van a mantener y cuál va a ser la respuesta de la gente. La verdad es que creo que no lo sabemos, ¿no? Yo No. he rastreado cosas por ahí y me he encontrado con que, aunque ya en otros países han empezado a hacer estudios desde la psicología social sobre estas cosas, pues no está muy claro, ¿no? No está muy claro efectivamente cuáles están siendo los efectos de la pandemia y los veremos a mediano plazo apenas, ¿no? Así es. A ver, tenemos por aquí alguna pregunta. Este, bueno, nos saludan. Perdí los comentarios. ¿Qué tipo de competencias se requerirán? ¿Cómo se evaluarán las condiciones del empleado desde un trabajo en casa? ¿Cómo valorar y identificar el desgaste? ¿No? ¿Qué nos puedes comentar, Jorge, sobre esas preguntas? Bueno, es lo que yo decía, que el psicólogo organizacional, la psicóloga organizacional, se van a tener que volver creativos, ¿no? Porque lo que hasta ahora hemos aprendido es lo que dice el manualito, ¿no? Es más, creo que esta figura que tienes tú atrás es la de Chiavenato, ¿no? Pues hemos aprendido eso, lo que dice el manual, pero estas preguntas no están en el manual, ¿no? No. Eh, entonces, ¿cómo vamos a identificar el desgaste? Eso, digamos, digo, para mí yo digo es fácil, ¿no? Pues hacemos una evaluación a través de un instrumento, a través de la evaluación ergonómica del puestito de trabajo, que cada quien se construya de manera más o menos ahí improvisada, ¿no? Y podemos ver efectivamente qué tanto trabajas, qué tanto te estás sintiendo fatigado, cuánto no duermes, etcétera. Hay formas de evaluar eso, sí hay formas. Pero, por ejemplo, con respecto a las competencias, pues es algo que tenemos que se van a tener que construir, ¿no? O sea, ¿qué perfil de trabajador se va a buscar ahora que sea un trabajador que soporte estar en estas condiciones? ¿Sí? ¿Cuántos sí de los que hoy están en la transición van a soportar, suponiendo que se quedan en el teletrabajo, van a soportar eso ya como algo fijo y cuántos no? ¿Cuántos van a terminar desesperándose, renunciando, buscando otras opciones? Y cuántos quedándose van a tener problemas serios con la familia, consigo mismos. Esto de para mí es algo importante la socialización. Y bueno, los datos que veíamos, ¿no? De estos estudios, que un par de estudios que se han hecho en Latinoamérica, fue en 2020, nos dicen, ¿no? Cómo la gente sí está considerando esta situación. Y ese dato a mí me parecía curioso, chistoso, pero muy significativo, ¿no? 23% dice extrañar a sus compañeros de trabajo, ¿no? A veces nosotros decimos, ay, ya no lo soporto. Y ahora a lo mejor estamos pensando,
yo sí pienso, por ejemplo, en mis compañeros y compañeros que no soporto cuando los veo todos los días, pero hoy sí digo, ¿cómo estarán? ¿Cómo les irá? Me gustaría verlos, aunque sea para hacerle muecas, ¿no? Eh, eh, porque es una vivencia muy particular el hecho de estar trabajado frente a una pantalla. Por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, es que en realidad a mí me cuesta trabajo porque yo no estoy viendo personas, yo estoy viendo fotos, estoy viendo muñequitos o estoy viendo cuadros grises, ¿no? No estoy viendo a las personas. Y ellos también, por ejemplo, eso que tú decías, ellos han dicho que no se conocen, ¿no? Aunque no sean amigos, aunque no se lleven bien y lo que sea, pero se ven todos los días en el salón de clase. Y ahora todo el semestre no se han visto, ¿no? No se conocen realmente, más que a través de esto, ¿no? De la foto, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí se van a tener que desarrollar algunas competencias nuevas y eso implica, pues, la verdad es que yo no sé cómo, cuáles, ¿no? Pero eso implica que los psicólogos, la psicología organizacional va a tener que ser un poquito más creativa y pues, los manuales van a tener que meter un capítulo nuevo, unos capítulos nuevos, ¿no? ¿No? Cómo desarrollar competencias en el teletrabajo y demás, porque no todas las personas van a estar en posibilidades de soportar esto. Yo por lo menos sí lo pienso en términos, yo no me he sentido incómodo, mal, etcétera, en trabajar aquí, pero lo hago bajo una premisa, es que estoy pensando que es temporal. Si me dicen que es fijo, yo sí ya no sé, ¿no? Yo lo decía al principio, si a mí la universidad, porque por ejemplo, en el caso de la educación, hay quienes han dicho, ya, esa es la forma de educación de aquí al futuro, ¿no? Y yo he dicho, pues si en la universidad nos quieren imponer eso, yo voy a ser de los primeros que me voy a oponer, ¿no? Eh, por todas las implicaciones, incluso desde el punto de vista educativo. Yo creo que no está funcionando bien, ¿no? Esta cosa del proceso enseñanza-aprendizaje por este medio. En términos emergentes, como una solución temporal, ha sido excelente, pero pensar que esto es el futuro, yo creo que no daría buenos resultados. Para mí es importante la convivencia, y los alumnos lo dicen, ¿no? Para ellos también es importante. Ahora hay que pensar en los empleados que están en otras condiciones, porque no obstante que estén en su casa, sí hay exigencias, sí hay supervisión, sí hay la solicitud de entrega de resultados, etcétera, etcétera. Y no es lo mismo estar entregando resultados, estar peleando con el compañero, con el jefe, etcétera, etcétera, a estar tú aislado y a ver qué sale después, ¿no? Entonces sí se requerirá que la psicología del trabajo se vuelva creativa, la psicología organizacional. Bueno, creo que tenemos una última pregunta. Dice, ¿considera que existe un antes y después sobre el concepto de teletrabajo a partir de la pandemia, tomando en cuenta que era un concepto ya existente? Sí, yo creo que sí hay un antes y después en la vida del mundo, antes y después de la pandemia, ¿no? Particularmente con estos asuntos, el teletrabajo, ya, decíamos, ya existía, ¿no? Algunas empresas lo practicaban, digamos, parcialmente. A mí me tocó trabajar, bueno, hacer una evaluación en una empresa donde los empleados, hace ya, que serán 3 años, los empleados tenían un día de teletrabajo, ellos elegían el día, ¿no? Alguien decía el lunes, alguien decía el viernes, el miércoles, ellos elegían el día y tenían un día de teletrabajo y les resultaba cómodo, ¿sí? Eh, efectivamente, sí, en muchos lugares ya existía esta posibilidad, pero sí, a partir de la pandemia se generaliza, todo el mundo tiene que entrar a eso con estas condiciones, ¿no? De que digamos, sin las condiciones para poder hacerlo, ¿no? Y ha generado toda esta serie de problemáticas que hemos enunciado apenas, pero sí está configurando una forma diferente de relación entre las personas con respecto a su situación laboral. Entonces, sí, esto que decíamos, ¿no? La psicología organizacional, si esto se instala de manera más o menos generalizada, va a tener que crear formas distintas de comprender todos estos procesos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hablar de dinámicas grupales, de equipos de trabajo, etcétera, etcétera, cuando estos grupos son grupos en donde los individuos están dispersos, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de procesos de liderazgo
cuando el líder es algo ahí medio, como un ente, como un fantasma que no está, a lo mejor está mal pensarlo, pero siempre pensamos en el líder o en el supervisor, en el jefe, aquí en presencia, ¿no? Ahora también es así medio en la ausencia. Una cosa que además sí, también ya se ha investigado mucho es cómo la vigilancia electrónica sí genera mucho distrés, mucha ansiedad, muchos problemas, incluso hasta de sentirse paranoico, ¿no? La gente. Eso desde antes ya se había estudiado. Bueno, ahora a lo mejor, pues eso se va a agudizar si hoy sabemos que nos están vigilando a través de la cámara de la computadora. Yo estaré muy en mi casa, pero resulta que el gran hermano me está viendo a través del ojito de la computadora, ¿no? Todo lo que hago y cómo lo hago. Entonces, sí hay un antes y después de la pandemia, ¿no? La psicología, bueno, el mundo, ¿no? La psicología organizacional era una antes y tendrá que ser otra después, por todos estos procesos que decíamos se están trastocando, ¿no? Y además ahí hay otro punto importante, porque también tiene que ver la naturaleza del trabajo, ¿no? Es decir, claro. el tipo de trabajo. Tú lo decías muy bien, por ejemplo, a lo mejor para una actividad como la nuestra académica, pues el silencio es importante y que el perro esté ladrando o cosas así, pues no es. Pero puede haber un teletrabajo que es casi mudo, ¿no? En términos de que está la gente en la computadora, pero no está de manera sincrónica, ¿no? Sino que está haciendo cosas. Pero muchas cosas que están en la estructura de la oficina no los hay en la casa. Claro. Y a veces es imposible llevarlos a la casa, ¿no? Yo veo, por ejemplo, conozco tu cubículo, ¿sí? En Zaragoza, y veo tu librero ahí atrás, y pues bueno, pues se parece, ¿no? Yo no sé si te trajiste libros de allá o estos son otros, ¿sí? Cosas, veo también ahí en la parte de atrás tienes un órgano o algo así, no sé si tú es una cuestión de ese tipo, pero seguramente hay cosas, que en nuestro caso, que están en Zaragoza y que no nos las podemos traer, ¿no? Y que vemos cómo las hemos sustituido de alguna forma, ¿no? Y como dices tú, bueno, ya si fuera permanente, no sé si conoces todo el concepto de nómadas digitales, ¿sí? Es decir, gente, sobre todo millennials, ¿no? Que andan en Cancún o en Oaxaca, lo que sea, y de tal a tal hora se conectan y diseñan páginas web y hacen cosas de ese tipo, y van y conocen y luego se mudan a otro lado, te llaman así nómadas digitales, ¿no? O sea, con su Mac y con sus equipos básicos ahí de electrónicos, ellos pueden trabajar desde cualquier parte del mundo, digamos, ¿no? Y pues ese sería pero obviamente eso no se puede hacer con la agricultura, ¿no? Claro. Con la manufactura, claro, hay que seguir fabricando muebles, construyendo casas, todo esto, ¿no? Por eso decíamos que esto es pensado principalmente para el trabajo de oficina, ¿no? Que ahora se generalizó a la educación, a los servicios de salud y otras cosas, pero cuando se pensó fue para el trabajo de oficina. Y sí, efectivamente, hay una serie de actividades que inevitablemente todavía tendrán que hacerse en el lugar de trabajo, ¿no? Sin embargo, pensemos que el sector terciario es el sector más grande de la economía, entonces muchos sí tendrán que recurrir a esta situación del home office como la opción de trabajo. Sí. Muy bien, Jorge. Pues te agradecemos mucho tu participación. Yo sabía que iba a ser esto una excelente plática, una excelente exposición, y creo que ha sido de gran ayuda para participantes del diplomado, egresados, que muchos de ellos más o menos constantemente plantean que están viviendo estos cambios, ¿no? Estas situaciones, ¿no? En donde pues hasta hay compañeros que ellos están en reclutamiento y selección, que han contratado y que no conocen, igual, ¿no? Que los chavos que entran a primer semestre, pues no los conocemos, y se les evaluó y se les contrató y se les seleccionó, todo, y empezaron a trabajar ahí, ¿no? Entonces, en su casa. Entonces, eso está generando muchas cosas. Te agradezco mucho, Jorge, obviamente a nombre del diplomado, de la carrera, y evidentemente tú sabes de nuestra institución, ¿no? De la FE Zaragoza y de la UNAM, pues tu participación, tu trabajo siempre tan comprometido. O sea, en lo particular yo tengo una admiración muy particular hacia el trabajo y el de otros compañeros, evidentemente que han, desde mucho antes de que apareciera la norma 035, estaban luchando con esto, ¿no? Y pues creo que eso ha sido un logro, ¿no? En el que tú has participado. Fíjate, a propósito de lo que dices, ¿cómo se va a evaluar ahora con la NOM 035 si ya no estamos en el lugar de trabajo, ¿no? Así es, sí.
Se tendría que hacer el tomo 2, ¿no? Sí, El volumen sí, 2 sí, de la sí. norma 035 para el trabajo a distancia o teletrabajo Claro. o virtual o como se le llame. A mí me pidieron, yo hice una evaluación a una empresa de estos edificios grandotes que veíamos, Ajá, alguna de empresa que esté en uno de esos edificios, que ajá, está ocupando el piso del 42, 43, 44. ajá, Les hice la evaluación con la NOM 035. Me pidieron hacerla hoy nuevamente, ya a los 2 años. ok, Y me dijeron, no, vamos a esperar porque por ahí dicen que ya van a sacar la NOM 035 para el teletrabajo. Ya, ajá, bueno, pues ahí ustedes espérenla ya y cuando salga me avisa, ¿no? ajá. Pero en fin, así estamos. Y te agradezco mucho la invitación. Espero, pues sí, haya sido de interés y se hayan cubierto algunas de las No, expectativas. Y se excedieron. con mucho gusto. Gracias, Jorge. Gracias. Y a todos los que nos acompañaron y sus preguntas y todo, de todas maneras, pues el video queda ahí, ahora sí que en la nube, ¿no? Ujú. Ahí queda, y les agradecemos mucho su participación. Y gracias, Jorge. Que Al la pases contrario. bien. Obviamente ya no nos vamos a ver ni a No, ya ver, no. ¿sí? Hoy con trabajos, vi a 2 o 3 compañeros ahí en la Sí, yo escuela, también fui rapidito. un rapidito por ahí, pero ojalá y no tengamos consecuencias de estas fiestas en una elevación y un cambio en el semáforo, Sí. y a ver cómo nos agarra el 2022-2, el segundo semestre. Espero, ojalá que ya mejor y ya nos veamos, ¿no? Por allá. Ok, Bueno, pues un saludo muchísimas a todas, gracias, a buenas todos. noches, Jorge, Gracias. buenas noches a todos, muy amables, gracias, nos Hasta vemos, luego. Bye. bye.